continuamos en Mercadeándote, conversando con Alberto Ray, consultor experto en temas de seguridad. En el segmento anterior hablábamos de la necesidad de hacer inversiones, digamos, más que gastos, inversiones. Y utilizábamos un ejemplo muy específico. Aquella organización que decidió adquirir un arco detector de metales. Muy bien, eso le costó N cantidad de dinero. Pero no es eso solamente. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué pasa con el protocolo? Imaginemos que se detectó a alguien armado gracias a esa herramienta. ¿Qué hay del protocolo posterior? Sí, muy importante lo que señala. Fíjate lo siguiente, ¿no? Esto es un ejemplo de lo que yo te decía al principio, que la seguridad no es solo tecnología. Es decir, alrededor de la seguridad giran básicamente 4 elementos, que son la tecnología, la infraestructura, las normas y un poco el recurso humano que tú necesitas para operarla. La combinación, la mezcla de todos estos elementos es lo que se define como arquitectura de seguridad. Toda seguridad requiere una arquitectura para que se sostenga. Pasa lo que si tú señalas, oye, si yo entro con un arma a un sitio, ¿qué hago? O sea, le quito el arma a la persona, le digo que la guarde antes, ¿quién se encarga de eso? ¿Quién garantiza que esa arma cuando yo salga esté allí? Que quede resguardada en condiciones apropiadas. Eso. Así es. Entonces no es tan sencillo como decir, bueno, si yo pongo un arco detector de metales y resuelvo el problema. No, yo tengo que montar, digamos, toda mi arquitectura de seguridad para que efectivamente la seguridad opere de la manera en que yo deseo que lo haga. Comprendo. A ver, Alberto escribe y publica en diferentes medios de comunicación. ¿Nos puedes contar un poco? Claro, claro que sí. ¿Dónde escribes? Bueno, digamos mis escritos más frecuentes se publican en El Nacional los días jueves, a través de un blog que tengo que se llama Espacio Seguro. En ese blog ya tengo un tiempo escribiendo. Es un ejercicio de disciplina más que de escritura todos los jueves publicar en El Nacional. Y publico también en algunas páginas que me invitan, como en Inspirulina con Eli Bravo, publico en Seguridad en América y en algunas oportunidades que toman mis escritos en blog en algunas páginas venezolanas y latinoamericanas para algunas veces replicar mis artículos. Comprendo. Seguramente tienes muchos más escritos de los que yo tengo aquí. Yo tengo una lista de 30 y algo, 34, 35 artículos. Entre ellos me llamaron mucho la atención unos titulados del siguiente modo. Seguridad transparente, el costo de la inseguridad. Seguridad positiva, los pecados de la lengua. Decálogo de la seguridad que necesitamos, entre otros. Pero relativo al tema seguridad transparente, el artículo seguridad transparente, quiero extraer lo siguiente. Entiendo que se trató de una situación, en una conversación entre un profesional de seguridad con un estilo muy particular y Alberto. Mi amigo era una persona honesta a toda prueba, pero su manera de gerenciar estaba basada en la desconfianza. Pensaba que su trabajo era bueno porque no creía en nada ni en nadie, no era amigo de nadie. Sus paradigmas asociaban la seguridad con el temor y con lo secreto, aunque él erróneamente lo confundía con respeto. La seguridad transparente es positiva, juega en el terreno de las certezas y tiene como requisito trabajar abiertamente. Seguridad transparente. ¿Crees realmente en la seguridad transparente, Alberto? Por supuesto, yo creo que ese es el nuevo paradigma de la seguridad. La seguridad tradicional a veces se define como la seguridad del sótano de la vigilancia, aquella seguridad oscura. Que da miedo. Da miedo, metida ahí en el sótano 4 de cualquier edificio. Sí. Es con la que de alguna manera nos asociamos. Y esto no tiene que ver con los policías. O sea, yo conozco excelentes policías que pertenecen al mundo corporativo de la seguridad, que fueron policías y que han entendido este concepto. A veces asociamos la seguridad con aquello oculto, con aquello que tiene que permanecer como tras bastidores, ¿no? El enfoque actual de la seguridad es un enfoque mucho más gerencial, un enfoque mucho más estratégico, un enfoque moderno, un enfoque de apertura. Eso no quiere decir que no hayan elementos confidenciales, eso no quiere decir que no haya discreción, todo eso cabe dentro de la seguridad transparente, dentro de esa seguridad positiva que tú mencionas. Muy bien, Alberto. Manejas un concepto, más bien una dicotomía, si se quiere, entre prevención y previsión
versus reacción. ¿Puedes desarrollar ese Claro, tema? claro, y es muy interesante. A ver, los seres humanos somos reactivos por naturaleza, es decir, nosotros respondemos a estímulos, eso es reaccionar. La seguridad en condiciones, digamos, normales, opera bajo respuesta. Nosotros nos pinchan y nosotros saltamos. Esa es la manera en que la seguridad normalmente opera. Sin embargo, si queremos ganarle la carrera a las crecientes amenazas en estos escenarios complejos en los que estamos viviendo, nosotros tenemos que aprender a educarnos de otra manera. Es como la diferencia entre oír y escuchar. Todo lo oímos, pero muy poco aprendemos a escuchar. La posibilidad de ser preventivos y previsivos se aprende. Es una destreza mental, cognitiva que se desarrolla. Cuando tú aprendes a desarrollarla, tú aprendes a ponerte por delante de las situaciones. ¿Qué es la previsión? La previsión es la capacidad de ver por adelantado. Esto no quiere decir que te conviertas en un mago que vas a adivinar el futuro. Sí. No, es todo lo contrario. Sí. Alberto, en términos de seguridad y de recomendaciones de seguridad, en lo individual, en lo familiar, en lo colectivo, seguramente tienes mucho por aportar. Y en función también de esos aportes, ¿cómo puede ser alguien que quiera comunicarse y contactarte? Sí, claro. Bueno, en cuanto a través de, digamos que hoy en día la herramienta que más uso es el Twitter. Mi Twitter es @seguritips. Y a través de Seguritips me contactan muchísimo, a través de mi correo electrónico, que es albertorayes@gmail.com. Tengo una página web, que es mi blog personal, que es stratsecurity.group.com. Y bueno, esas son las vías básicamente que empleo, ¿no? En todo caso, a través del Twitter, digamos que es como la vía más fácil, la gente interactuamos mucho a través de ese medio, ¿no? Vale, y yo personalmente les recomiendo ampliamente a nuestros queridos amigos de Mercadeándote que ingresen a tus redes, porque hay cosas interesantes, valiosas, que seguramente son del provecho de la mayoría de los que ve este programa. Alberto, gracias por estar con nosotros en Mercadeándote. Esperemos que vuelvas a estar en alguna otra ocasión por acá. Con gusto. Vamos a una pausa, amigos, y enseguida volvemos más con Mercadeándote. La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados.